Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso centrado en los problemas de verificación. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, los procesos de inspección o verificación consisten en realizar medidas sobre las piezas ya fabricadas para cuantificar sus desviaciones o errores y determinar si cumplen o no con las condiciones impuestas en las especificaciones del producto. Este diagrama representa el procedimiento habitual a la hora de verificar una pieza. En primer lugar, es necesario interpretar adecuadamente la especificación de partida, de origen, y a partir de entender esa especificación, planificaremos el proceso de verificación, determinando, por ejemplo, qué procedimiento y qué instrumentos o montajes vamos a utilizar. En esta presentación nos centraremos en el caso de verificaciones por variable en las que se realiza una o varias medidas y al valor medido o calculado operando con varias medidas se le va a añadir el efecto de la incertidumbre de medida correspondiente y el intervalo resultante de esa operación debe estar contenida dentro de los límites de la especificación. Se va a comparar, por tanto, con la especificación para determinar si esa especificación se cumple o no. Únicamente si el resultado de la medida, ese intervalo que expresamos, está completamente contenido dentro de los límites, podremos aceptar la pieza. Mientras que en otras ocasiones tendremos que o bien rechazar la pieza o tomar alguna decisión alternativa como medir con un instrumento más preciso o reprocesar la pieza si fuera posible para corregir esos excesos en la desviación. Recordemos que la incertidumbre de medida es un parámetro que cuantifica la precisión de esa medida. Por tanto, junto al valor medido nos permite definir un intervalo en el que podemos asegurar con bastante seguridad que se encuentra el valor real de la característica que medimos dentro de ese intervalo. Ahora bien, existen dos enfoques principales a la hora de interpretar o representar el efecto de esa incertidumbre en la gestión de las medidas durante la verificación. El primero, el más directo, consiste, como hemos dicho, en añadir a cada valor medido su incertidumbre, construyendo por tanto un intervalo que compararemos después con la especificación. En el ejemplo de la medida 1, podemos ver que ese intervalo resultante está completamente contenido en los límites y que por tanto podemos asegurar que se cumple esa especificación. En el ejemplo número 2, si bien el valor de la medida sí quedaba dentro de los límites de la especificación, al añadir el efecto de la incertidumbre vemos que el intervalo resultante sobrepasa el valor mínimo admitido en la especificación y se convierte, por tanto, en una medida que no podríamos aceptar de manera directa. Esto significa que hay cierta posibilidad de que el valor real de esa característica que estamos midiendo esté realmente fuera de la especificación. En estos casos es frecuente tomar la decisión de medir con un instrumento más preciso, de menor incertidumbre, para comprobar si, bajo las nuevas condiciones de medida, pudiéramos aceptar o no la pieza. Finalmente, el ejemplo 3 muestra el resultado de una medida que queda completamente fuera de la especificación. Y en este caso procederíamos a rechazar la pieza, diríamos que no se cumple la especificación o incluso podríamos valorar si se puede reprocesar para tratar de corregir esa desviación excesiva. Sin embargo, existe un segundo enfoque especialmente interesante cuando se realiza la verificación de una misma especificación y con el mismo instrumental y procedimiento sobre un gran número de piezas. En este caso, en lugar de añadir la incertidumbre a cada una de las medidas, el efecto de esa incertidumbre se puede incorporar a la propia especificación modificando los límites de aceptación como se representa en la diapositiva. Así se obtiene una zona de conformidad, una zona de incertidumbre y una zona de rechazo o no conformidad.
De este modo, para cada pieza únicamente vamos a valorar, a considerar el valor que medimos, sin añadir el efecto de la incertidumbre cada vez, y se determinará si podemos aceptar la pieza, como en el ejemplo 1, si conviene repetir la medida en otras condiciones, como en el ejemplo 2, porque no la podemos aceptar de manera directa, o si podemos asegurar con bastante seguridad que no se está cumpliendo la especificación, como es el caso del ejemplo número 3. El valor particular de la incertidumbre dependerá del instrumental, del montaje y del procedimiento considerado en cada caso. Durante la calibración de los instrumentos, típicamente se calculan dos tipos de incertidumbre que se identifican como I1 e I3. Se utilizará la I1 en el caso de medidas directas con una única medida, expresando el resultado como el valor medido más menos esa I1. En el caso de decidir repetir 3 veces una misma medida, calcularemos el valor medio de esas 3 mediciones y a ese valor medio le agregaremos el más menos I3. En el que, esto es porque se supone que al repetir 3 veces la medida y trabajar con la media, ese valor es más fiable que el resultante de haber medido una única vez y por tanto típicamente el valor de I3 será considerablemente menor que I1. Sin embargo, si pasamos al caso de las medidas indirectas, en estas situaciones lo que se va a hacer es realizar diversas medidas de diferentes características cuyos resultados se van a combinar matemáticamente hasta obtener el valor de la característica que estamos buscando, de la característica que nos interesa, bien sea a través de operaciones de adición o sustracción, por procedimientos de trigonometría, etcétera. Vamos a generar una expresión matemática que nos permita llegar hasta el resultado de la característica que nos interesa, combinando dos o más mediciones de características diferentes. Por tanto, en este caso, la incertidumbre, la incertidumbre global de la verificación, la incertidumbre asociada a ese resultado de la característica que estamos buscando, también se debe calcular como una combinación de las incertidumbres a la hora de medir cada una de las medidas consideradas. Para ello, existen dos métodos de cálculo conocidos como el del peor caso, en que nos pondremos en una situación, digamos, bastante pesimista de cuál es la situación más negativa, más desfavorable, y calcularemos con ello una incertidumbre con un valor considerable, pero existe una alternativa que es el tratamiento estadístico de la incertidumbre, un poquito más realista, más cercana a lo que habitualmente suele suceder en estos casos y en estos procedimientos. De todos modos, estos contenidos, estas dos estrategias, las comentaremos en detalle en el siguiente vídeo. Terminamos aquí pues la presentación sobre los problemas de verificación y continuaremos con el detalle de la resolución en una segunda parte. Hasta pronto.